¿Recuerdas Hebreos 11? Lo mencionamos hace algunos devocionales, haciendo referencia al versículo 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el contexto de este versículo, de estas palabras? En nuestras Biblias aparecerá algún título que diga acerca de los héroes de la fe, y empezaremos a ver ejemplos desde el versículo 4, acerca de que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aun muerto aún habla por ella. Aquí arranca un listado de hombres que menciona la palabra del Señor, que por la fe hicieron alguna acción. Por la fe le creyeron a Dios y tomaron alguna acción. Y finalizando el capítulo, vemos como un resumen de muchos héroes. Ya no los lista uno a uno, sino que hace un resumen de algo que vivieron muchos héroes de la fe. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y esto es algo interesante. Ellos, en vida, no recibieron lo prometido. Y aquí viene el versículo 40 que cierra este capítulo, y quiero que repasemos estos dos versículos del final en diferentes versiones. El versículo 40 dice lo siguiente: proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora quiero leerlo en la versión NTV. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios, teniendo preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a ser perfeccionados sin nosotros. Y ahora en la versión NBI. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Y aquí parece una conclusión algo triste para ellos, una conclusión algo triste en la cual, aunque por la fe tomaron decisiones arriesgadas o locas por el Señor, no recibieron la promesa del Salvador. Ellos no vieron al Redentor del mundo, pero por la fe sabían que llegaría. El capítulo termina de una forma abrupta, pero aquí hay algo importante para recordar. La numeración de los capítulos y de los versículos fue agregada posterior a la escritura del libro. Es decir, cuando el libro se escribió inicialmente, el escritor de Hebreos no puso una separación, es decir, él no iba escribiendo 11, 12, 13, 13.1, 13.2. Este es el versículo 39, este es el versículo 40. No, la carta se escribió de corrido, es decir, la carta no tiene ningún tipo de separación. Y esto es supremamente importante y nos ayuda muchísimo a completar las ideas o entender correctamente dónde empieza y dónde termina una idea. Y aquí no termina la idea de la fe. Aquí termina es el listado o el recordatorio de los héroes de la fe, de las personas que tuvieron fe, pero es el preámbulo para la verdadera conclusión, que arranca en el versículo 1 del capítulo 12. Y mi recomendación es leer toda esta parte sin divisiones de capítulos ni versículos. Lo podemos escribir en un lugar por separado, buscarlo en internet, pero cuando lo leemos sin divisiones cobra mayor relevancia o entendemos un poco mejor la idea, que dice así. Voy a leer otra vez desde el 39 y voy a continuar hasta el versículo 2 del capítulo 12, ignorando las divisiones y todos los temas allí. Dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, solamente con la lectura continuada, entendemos que nos viene hablando de la fe, de que la fe es necesaria para conocer a Dios, para agradarlo, de que por la fe todos estos hombres hicieron grandes obras, que alcanzaron muy buen testimonio y que no vieron lo prometido porque el Señor tenía algo preparado para nosotros en el futuro, y esto preparado era Jesús, era Cristo, que es el autor y consumador de la fe, pero es el mismo tema. Seguimos hablando de la fe. Solamente que nosotros estamos en una situación de privilegio, ya que no solamente miramos al futuro, nosotros podemos mirar al pasado, nosotros miramos a Cristo, al autor que ya ha consumado la fe, y con fe esperamos su regreso. Si seguimos leyendo el capítulo 12, vamos a ver que esta fe es para animarnos a seguir adelante, para animarnos a tomar decisiones por Cristo, para animarnos a seguir adelante a pesar de que estemos pasando por disciplina, para confiar en que si el Señor nos disciplina o estamos pasando por un momento difícil, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos los héroes de la fe que tuvieron fe en que llegaría el Salvador, y nosotros que sabemos que ya vino, que ya nos ha salvado, podemos confiar y seguir adelante. En esta mañana quiero entonces que nos vayamos con dos lecciones importantes. La primera es que debemos confiar y tener fe que Dios envió a su Hijo Jesucristo por perdón de nuestros pecados, para que a través de su muerte nosotros podamos vivir, y podamos vivir por fe, podamos entregar nuestras vidas y nuestras decisiones, teniendo fe, y no fe en lo que nosotros queremos, sino teniendo fe en lo que Dios ha dicho, teniendo fe en su palabra y en sus promesas, confiando y esperando lo mejor que Él ha preparado ya para nosotros, y está en su palabra. Y no es lo mejor en este mundo, no, cualquier cosa en este mundo es efímera. Lo mejor es el reino celestial, lo mejor es el regreso de Cristo, y para eso debemos simplemente compartir el mensaje de salvación con todos los demás, no porque sea un requisito para alcanzar la salvación. No compartimos el evangelio para salvarnos, compartimos el evangelio porque ya somos salvos y queremos compartir el regalo de Dios con todo el mundo. Y lo segundo es hacer ejercicios de lectura, de la palabra. De vez en cuando buscar versiones que no tengan divisiones, buscar otras versiones. Sé que la Reina Valera del 60 es muy chévere leer, estamos muy acostumbrados, pero también es bueno de vez en cuando leer otras versiones, compararlas en otro tipo de lenguaje, usar un diccionario para las palabras que no entendamos, leer de corrido, no solamente leer fragmentos, leer capítulos completos, leer cartas completas, entender que gran parte del género literario de la Biblia es narración, es narrativo, es decir, se tiene que leer de forma continua, es una historia que se complementa, que hace referencias a sí misma, y que cuando entendemos estas referencias pues descubrimos mucho más valor en la escritura. Pero esto solamente se puede descubrir leyendo, no que no lo cuenten, no escuchando predicaciones, no esperando que siempre nos expliquen todo, sino que también nosotros tenemos el Espíritu Santo, cada creyente, y podemos leer la escritura y esperar encontrar tesoros en ella. Muchas gracias.